Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 24. Pelear por la vida. Fecha: 23 de julio del 2089. Jueves, 13:25 de la tarde. Punto de vista de Max. Algo me había tacleado en el aire, llevándome con él hasta entrar por una gran vidriera de un edificio cercano. Al tocar el suelo del lugar, lo que sea que me haya golpeado y yo nos separamos para rodar por el piso sin algún tipo de control. Con velocidad usé mis manos para estabilizarme y terminar de rodillas en el piso, mientras que un fuerte sonido a algo siendo rasgado hizo que levantara la mirada. Delante de mí se encontraba la criatura que me había tacleado. El sonido que había escuchado era debido a que esta criatura en vez de dedos tenía dos garras enormes en cada mano, con las cuales, al parecer, había usado para frenar su caída. Esto lo podía notar por las marcas que había en el suelo. El Satalí, aparte de las grandes garras, era bastante delgado, pero no diría que desnutrido. Su cuerpo se parecía más al de una persona muy delgada que hace ejercicio. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus piernas. Estas eran muy delgadas, aunque no parecían débiles, sino que, es como si todos sus músculos estuvieran comprimidos. Ahora entendía cómo había logrado empujarnos hasta aquí. Seguramente saltó hacia mí para embestirme. No me sorprendería si también pudiera correr a grandes velocidades con esas cosas. Por último, en vez de dedos en sus pies, tenía dos pequeñas garras. Al parecer, para agarre al suelo, o eso creo. Fue entonces que miré su cara, solo para que ambos terminemos cruzando miradas. Sus ojos rojos brillaban levemente en la tenue oscuridad del lugar, mientras que su enorme sonrisa temblaba de vez en cuando, al parecer, por la emoción. Ambos nos empezamos a levantar lentamente, sin dejar de mirarnos. Mientras esto pasaba, iba poco a poco desenfundando mi cuchillo con una de mis manos. No lo voy a negar, tengo miedo. Siento que las garras de esa cosa podrían cortarme con facilidad. También podía ver desde la lejanía que esas garras no estaban hechas de queratina como las uñas, aunque era un material bastante parecido a simple vista. Con movimientos lentos me puse en guardia. Me perfilé poniendo el cuchillo por delante, mientras que mi mano libre se encontraba abierta a la altura de mi pecho. Separé un poco más mis piernas, flexioné levemente mis rodillas, y justo cuando había terminado de adoptar mi guardia, el Satalí salió disparado hacia mí. Se había impulsado con una de sus piernas, comenzando a correr a gran velocidad hacia mí. Apenas pude seguir con mis ojos aquella endemoniada velocidad. Por instinto salté hacia un lado, girando en el suelo. Escuché cómo esa cosa pasaba de largo, para que acto seguido se escuchara algo chocar contra una de las paredes. Al mirar en aquella dirección me quedé de piedra. Las garras de la mano derecha de aquella cosa se habían incrustado en una de las paredes de concreto del lugar. Con rapidez me levanté y volví a poner en guardia. Esa criatura con algo de esfuerzo sacó sus garras de la pared. Estas últimas estaban rotas y algo agrietadas, aunque no pasaron ni 2 segundos cuando vi cómo estas comenzaban a regenerarse. Esta cosa había recorrido una distancia de unos 7 metros en cuestión de segundos. Apenas pude reaccionar. ¿Cuánta potencia tienen esas piernas? La criatura se volvió a encorvar un poco, al parecer, listo para otra embestida. Me preparé afilando al máximo mis sentidos. Esta vez no me iba a tomar por sorpresa. La criatura arrancó su carrera hacia mí. Como esperé, apenas podía seguirlo. Pero esta vez lo vi. Ponía una de sus manos frente a él, como si quisiera hacer una estocada con sus garras. Me perfilé mientras daba unos pequeños pasos hacia atrás, y cuando esa cosa pasaba cerca de mí, puse mi pierna en su recorrido, haciendo que cayera al piso rodando. Con velocidad fui detrás de la criatura, la cual terminó de espaldas contra el piso. La criatura se intentó levantar, pero al ver que ya me encontraba muy cerca de él, intentó un corte horizontal con su mano izquierda. Pero al estar atento, solo tuve que dar un paso hacia atrás, para que mientras el infectado recogía su brazo, yo diera un paso adelante, para terminar, dándole una patada frontal en el medio de la cara al infectado, haciendo que aturdido, el monstruo golpeara su cabeza contra el suelo. Me posicioné encima de la criatura, poniendo mis 2 rodillas encima de los brazos del Satalí, inmovilizándolo, mientras que levantaba el cuchillo con una de mis manos, para terminar bajándolo a gran velocidad hacia la frente del infectado, pero este último movió su cabeza, haciendo que el cuchillo golpeara el suelo. Pero no se quedó ahí, sino que la criatura abrió su boca, de la cual salió disparada aquella lengua tentacular, la cual se dirigía a mi cara.
Más por instinto que por cuenta propia, moví casi todo mi cuerpo hacia un lado, provocando que la punta de aquel tentáculo rozara mi mejilla izquierda, provocándome un pequeño corte. La criatura, aprovechando que el agarre en uno de sus brazos se había aflojado, me dio un manotazo en el torso, haciendo que me quitara de encima de él. Caí al piso de espaldas a un lado del infectado, el cual, sin perder ni un segundo, se levantó, mientras levantaba una de sus garras, para acto seguido bajarla con fuerza hacia mi pecho. Rodé el suelo, mientras que en la misma maniobra me ponía de pie. Escuché como sus garras chocaron secamente contra el suelo, pero apenas pude mirar al frente. Un corte horizontal con su mano derecha se dirigía a mi cara. Con rapidez intercepté sus garras con mi cuchillo, lo que causó un sonido seco, como si mi arma hubiera chocado contra una pared o algo por el estilo. El infectado intentaba hacer fuerza para que sus garras siguieran, pero, increíblemente, lo mantenía a raya. Esta cosa no es tan fuerte. Con decisión, lanzó una patada al pecho de la criatura, la cual retrocedió mientras tosía un poco. Al parecer le había sacado el aire. Di un paso rápido hacia adelante, acortando distancia, para intentar atravesar su garganta con mi cuchillo. Pero la criatura puso su brazo izquierdo por delante, siendo este el que terminaría atravesado por mi arma. Noté de reojo como su brazo restante se acercaba a mi cabeza, por lo que, en un movimiento rápido, saqué el cuchillo de su brazo, mientras me agachaba y giraba. En este movimiento, el brazo del infectado pasó por encima de mi cabeza, dejando expuesto todo el lado derecho de su torso. Hice que el cuchillo girara en mi mano, haciendo que la punta estuviera dirigida a donde estarían sus costillas. Pero antes de impactar, aquella cosa dio rápidos pasos hacia atrás. Por lo que mi ataque solo terminó en un gran y profundo corte en su pecho. La criatura entonces, al ver la apertura que dejé, acortó la distancia, para entonces lanzar una patada de costado hacia mi cara, la cual estaba baja, ya que aún me encontraba agachado. Con velocidad recogí el brazo que tenía el cuchillo, para levantar mi guardia, y entonces, la patada impactó de lleno en aquel brazo. Lo primero que sentí fue un gran dolor, el cual fue acompañado por un crujido. Por el golpe me desestabilicé, casi cayendo al suelo, cosa que el monstruo aprovechó para plantar su pie nuevamente al suelo, para lanzar un corte de forma diagonal ascendente. Incliné mi cuerpo hacia atrás, provocando que las garras del infectado solo terminaran en unos pequeños cortes en mi pecho y estómago. Retrocedí con velocidad, mientras un quejido salía de mi boca, hasta que choqué con lo que parecía la pared de un cubículo de trabajo. Había quedado a unos 3 metros de la criatura, la cual, al igual que yo, respiraba de forma agitada. Al parecer, todo este intercambio fue agotador para nosotros. El corte que le había hecho ya estaba cerrándose por completo, solo para dejar el rastro de sangre que aquella herida había dejado. Sin dejar de mirar hacia el frente, pasé mi mano libre por mi pecho, para acto seguido, poner aquella mano en mi vista panorámica, solo para notar cómo ésta estaba cubierta casi por completo de sangre. Con algo de calma, cambié el cuchillo de mano, solo para revisar el brazo que recibió la patada. Este último tenía un gran moretón en la zona golpeada. Esto sumado al dolor que siento, me da a entender que el hueso seguramente está fracturado, pero no roto. Lo sabía por experiencia. Al parecer el hueso no se salió del lugar, por lo que todavía puedo moverlo con algo de dificultad, aunque lo mejor sería que evitara hacer esto último. Me volví a poner en guardia. El infectado delante de mí notó esto último, por lo que intento relajar su respiración, mientras se posicionaba para intentar embestirme. Bien, detrás de mí hay una pared. Seguro intentar una estocada. Lo esquivo, sus garras se clavan en lo que sea que tengo en la espalda, aprovecho y lo mato. Con esto en mente me preparé, y como espere, esa cosa comenzó su carrera. Pero esta vez la criatura se inclinó ligeramente hacia la izquierda, mientras que estiraba el brazo del mismo lado. Sus garras comenzaron a raspar el suelo dejando marcas de su recorrido en el mismo, y cuando llegó hasta mí, lanzó un corte vertical ascendente. De milagro logré reaccionar, haciéndome a un lado, solo para ver cómo lo que sea que antes estaba en mi espalda, terminaba con grandes marcas de aquel corte, que seguramente me hubiera cortado la cara en 2 partes. Con velocidad me preparé para dar un corte, pero apenas me posicioné, la criatura giró la garra con la que dio el anterior golpe, para redirigirla a mi pecho en forma de estocada.
Aprovechando mi posición, desvié sus garras con mi cuchillo, mientras me volvía a pegar contra lo que el infectado había cortado. La criatura dio unos pasos hacia adelante por el impulso de su ataque, cosa que aproveché para propinarle un rodillazo en el estómago, lo cual hizo que se doblara hacia adelante del dolor. Con velocidad volví a girar mi cadera para intentar atravesar el costado izquierdo de la cabeza del infectado, cosa que solo quedó en el intento, ya que, nuevamente, el monstruo había puesto su brazo antes del impacto, pero esta vez no me detuve. Con fuerza giré el cuchillo dentro de la herida y tiré en mi dirección, desgarrando el antebrazo del infectado, el cual solo pudo gritar de dolor. Para acto seguido, intentar un corte con su brazo libre. Saqué el cuchillo de su brazo, mientras que con mi mano restante, atrapaba la muñeca con la que el infectado había intentado cortarme el cuello. La criatura se sorprendió por esto último, aunque siquiera llegó a hacer algo cuando mi cuchillo se había enterrado hasta el mango en su pecho. El monstruo dio un grito de dolor, pero sin dejarlo respirar, solté el cuchillo y empecé a darle puñetazos en la cara una y otra vez, hasta que noté como el brazo que había dañado, ya había sanado, por lo que intentó apuñalarme en el pecho. Por la corta distancia apenas pude reaccionar, perfilándome, pero fue demasiado tarde, ya que una de las garras de aquella criatura causó un gran corte en uno de mis hombros. Solté un gran quejido de dolor, mientras que en última instancia, saqué el cuchillo del pecho del infectado, mientras que me balanceaba hacia adelante, dándole un cabezazo en medio de la cara a aquella criatura. Solté la muñeca del infectado y lo dejé retroceder, lo cual no fue poco, ya que dio numerosos pasos hacia atrás, mientras se sostenía la nariz con furia en su mirada. Los cortes de mi pecho no eran muy profundos, pero sangraban bastante. El brazo que tenía fracturado dolía como el infierno, y el corte en mi hombro, aunque pequeño, es muy profundo. Tengo que acabar con esto ahora y tratar mis heridas. Me quité la mochila en un rápido movimiento y la lancé hacia un lado, para acto seguido comenzar a correr hacia el infectado, el cual comenzó a hacer lo mismo. No tardamos más de 3 segundos en estar a una corta distancia. El infectado intentó un corte horizontal con su mano izquierda hacia mi cara. En respuesta incliné mi cuerpo hacia atrás, viendo cómo sus garras pasaban a milímetros de mis ojos. Volví a impulsarme hacia adelante, mientras lanzaba un corte vertical descendente con mi cuchillo hacia la muñeca izquierda del infectado, el cual aún estaba recogiendo su brazo. El corte acertó, aunque no de la manera que esperaba, ya que la herida no fue tan profunda. El monstruo ya había recogido su brazo, y yo, esperando un corte con su otra mano, me preparé para inclinarme nuevamente hacia atrás. Pero me sorprendí al ver cómo su pie derecho impactaba contra mi pecho, haciendo que cayera al piso a unos 2 metros de él. Comencé a retorcerme en el piso. Ese golpe me fracturó más de una costilla. Abrí los ojos, pero justo cuando pensaba en levantarme, vi como las garras de aquel monstruo se dirigían a mi cara. Rodé en el suelo con rapidez, esquivando aquella estocada, pero cuando pensaba en levantarme, vi como un pisotón se acercaba a mi torso, por lo que volví a rodar, esta vez levantándome en la misma maniobra para ahorrar tiempo. Me puse en guardia, y como supuse, aquella cosa ya se había balanzado contra mí con otra estocada hacia mi pecho, por lo cual me agaché, mientras daba un paso rápido hacia adelante y levantaba el brazo fracturado, formando un puño con aquella mano. Las garras y casi todo el brazo del infectado pasaron por encima de mi cabeza, mientras que mi puño impactaba de lleno en su cara. En respuesta, el infectado dio un paso hacia atrás de forma firme para frenarse, y entonces recogió su brazo, para acto seguido intentar un corte horizontal con su brazo restante hacia mi cuerpo. Pero yo en respuesta giré casi todo mi cuerpo para interceptar sus garras con mi cuchillo, esta vez creando algunas chispas por el choque. Y así empezó un intercambio de cortes. Ambos esquivábamos y chocábamos nuestras armas. De vez en cuando la bestia lanzaba alguna patada, la cual a fuerzas me hacía retroceder por miedo a que me terminara de romper algún hueso. Y aunque en el intercambio nos estaba dando algún golpe crítico, muchas veces las garras de aquella cosa me provocaban cortes muy pequeños, o la mayoría de las veces solo llegaba a rasgar mi ropa, y esa era mi desventaja. Mientras que yo solo contaba con mi cuchillo. Él tenía unas enormes garras que le brindaban mucho más alcance que yo. Por lo que lo mejor sería estar a corta distancia. Le costaría cortarme, y tampoco podría lanzarme patadas. Di 2 pasos rápidos hacia atrás, esquivando un zarpazo de la criatura hacia mi pecho.
El monstruo, notando que tenía la delantera, dio un paso hacia adelante, mientras giraba su cadera para lanzar un corte con su otra mano, el cual intercepté con mi cuchillo, otra vez creando algunas chispas en consecuencia. Con rapidez giré todo mi cuerpo para terminar conectándole una patada en su estómago, lo que provocó que el antes mencionado retrocediera unos pasos. Pisé con fuerza para darme un impulso, girando nuevamente mi cuerpo del lado opuesto al anterior, para lanzar un corte con mi cuchillo en dirección de su cuello, el cual acerté, provocando que la criatura intentara taparse la herida con sus manos. Hice que el cuchillo girara en mi mano y con velocidad di otro paso al frente mientras dirigía el cuchillo a la cabeza de la criatura, pero ésta movió una de sus manos para cubrirse, aunque mi cuchillo atravesó por completo la misma, para enterrarse levemente en la cabeza del infectado. Con velocidad giré el cuchillo y lo saqué de la herida, para acto seguido intentar alejarme, pero aquella cosa, ya con el cuello sanado, y con la herida de su mano cerrándose a gran velocidad, me lanzó otra patada frontal, y entonces todo se puso en cámara lenta. Mi posición no me dejaba esquivar por completo el ataque. Si lo recibo me terminara por romper las costillas y seguramente atravesara uno de mis pulmones, o algún otro órgano. Pero si lo bloqueo con un brazo me lo fracturo, y si uso el otro me lo termina de romper. Con poco tiempo para pensar, y sabiendo que no tenía muchas opciones, o quizá no se me ocurría alguna más, solo puse el brazo fracturado delante de mi pecho, recibiendo el golpe de lleno, el cual hizo que me alejara unos 2 metros del infectado, para terminar cayendo al suelo de espaldas. Justo cuando me preparaba para ver cómo algún hueso atravesaba mi brazo, me di cuenta que no sentía dolor. ¿Acaso será la adrenalina?, me pregunté, mientras me levantaba para empezar a correr con todo lo que tenía hacia la criatura. No importaba el porqué, solo sé que tengo que aprovechar para ya matar a esta cosa e irme. Ya estando a corta distancia con el monstruo, guardé mi cuchillo para preparar un puñetazo, el cual tuve que frenar, ya que la criatura se había inclinado hacia un lado para lanzar un corte ascendente, el cual esquivé a duras penas moviéndome hacia un lado, para terminar tomando el brazo del infectado, y entonces bajarlo con fuerza hacia una de mis rodillas, la cual conecto en su codo, haciendo que el hueso se rompiera dejando una fractura expuesta. La criatura entonces abrió su boca para hacer que su lengua tentacular se incrustara en mi garganta, pero yo, notando aquello, solo solté su brazo para saltar hacia atrás, esquivando aquella cosa. El infectado entonces giró y se impulsó con sus piernas hacia mí. Esta vez por la corta distancia no pude reaccionar, aunque él tampoco pudo hacer mucho, ya que solo me tacleó, llevándome con él al suelo. Mi espalda chocó contra el piso, pero no tuve tiempo de quejarme, ya que vi como esa cosa comenzaba a bajar su brazo sano hacia mi cara con gran velocidad. Por reflejo atrapé sus dos garras con mis manos, lo que me provocó cortes en mis palmas. Pero logré frenarlo. Habíamos comenzado a forcejear, y aunque esta cosa tenía menos fuerza que yo, el que estuviera encima mío, y la posición en la que me encontraba, no me permitía ejercer bien mi fuerza. De repente escuché un ruido algo carnoso, por lo que volteé a mirar el brazo roto del infectado, el cual comenzaba a reacomodarse. Con eso en mente, giré una de mis manos, y con un movimiento fuerte y rápido, giré la mano del infectado, lo cual provocó un sonido algo seco. No sabría decir si le había roto algo, o tan solo lo había dislocado. Lo único que sé, es que esa cosa salió de encima mío, gritando de dolor. Pero yo no le di tregua. Aún en el suelo, le di una patada en la rodilla, provocando que sus piernas temblaran, cosa que aproveché para levantarme, mientras tomaba su cabeza para estrellarle un rodillazo en la cara. Sin perder tiempo, y viendo que comenzaba a retroceder, me moví a su espalda, para darle una patada en la parte trasera de una de sus rodillas, provocando que este cayera al suelo usando como apoyo lo antes mencionado. Le di una patada en la espalda, haciendo que su cara golpeara contra el suelo, y entonces me subí en su espalda, mientras inmovilizaba sus brazos con mis piernas. Desenfundé mi cuchillo y entonces, comencé a apuñalar su nuca una y otra vez. El infectado las primeras veces gritaba del dolor, mientras desesperadamente intentaba zafarse, lo cual no iba a conseguir. Pero ya por la 10ª apuñalada, los gritos callaron, y solo quedaron espasmos leves. Pero no me detuve. No paré de enterrar una y otra vez el filo de mi arma en su cabeza, hasta que sentí como su respiración paraba, y su cuerpo dejaba de moverse por completo. Me había quedado encima del cuerpo del infectado, respirando de forma agitada.
Pero entonces un pensamiento cursó por mi cabeza, devolviéndome a la realidad. Tengo que encontrarme con los chicos y tratar mis heridas. Con velocidad me acerqué a mi mochila, mientras me quitaba la campera y remera que estaba usando. Pero justo cuando me disponía a buscar vendas y alcohol en la mochila, me di cuenta de una cosa. Las heridas de mi pecho habían desaparecido, solo dejando el rastro de sangre que denotaban que alguna vez hubo una herida en primer lugar. Con miedo, miré a mi hombro herido, solo para notar cómo la misma había parado de sangrar. Para terminar, algo tembloroso miré el brazo que tenía fracturado, solo para ver cómo el moretón que tenía había casi desaparecido. Al final, solo pude dejar salir una palabra de mi boca. Mierda. Minutos atrás. Punto de vista de Roy. Comencé a correr junto con María, por lo que quedaba del techo del edificio, solo para llegar a una puerta, la cual comenzamos a golpear hasta que se abrió, pasando por la misma. Ni siquiera la cerramos, solo continuamos corriendo por las escaleras. Pero apenas habíamos bajado un piso cuando escuchamos como las criaturas pasaban por la puerta para seguirnos. Fue entonces que me di cuenta. Este edificio es un puto hotel. Y lo noté, ya que con cada piso que bajamos solo podía ver pasillos y pasillos, los cuales tenían bastantes puertas con números. De repente, el sonido de unos pasos rápidos unos pisos debajo de nosotros me alertó. Estas cosas estaban intentando rodearnos. Con fuerza tomé el brazo de María, arrastrando a la misma para que nos adentremos a uno de los pasillos del lugar, mientras gritaba: «Están viniendo por abajo». Tras que ella comenzara a correr por su cuenta la solté, mientras aceleraba para adelantarme, lo cual conseguí. Si no recuerdo mal, en estos edificios siempre hay una ventana en el final de los pasillos, la cual conecta con la escalera de incendios. Pensaba esto último, mientras giraba en una esquina, pero apenas lo hice me paralicé. 2 infectados ya estaban corriendo a mi dirección desde el final del pasillo. Sacudí mi cabeza de un lado al otro y seguí corriendo, esta vez listo para confrontar a aquellas cosas. Solo tenía que quitarlas del camino y salir por la ventana, solo eso. Repetía esas últimas palabras en mi cabeza una y otra vez, hasta que estuve frente a frente con el primer infectado. Con velocidad lancé un golpe a su cabeza de manera horizontal con mi bate, el cual impactó de manera contundente, aturdiendo a la criatura. Planté los pies en el piso y acerté otro golpe con mi arma en el mismo lugar, provocando que la criatura cayera al suelo casi inconsciente. Rápidamente volteé para ver al segundo infectado, el cual ya se estaba lanzando en mi contra. Pero justo antes de que una de sus garras me rozaran, un palo de hockey impactó en medio de su cara, haciéndolo retroceder. Era María, quien continuó con su ataque, intentando un golpe al costado derecho del torso de aquella criatura, el cual, aunque acertó, fue como si al monstruo no le hubiera importado, ya que tomó el arma de la chica con una de sus manos. Pero antes de que esa criatura pudiera hacer su próximo movimiento, mi bate se estrelló contra su nuca, rompiéndose en el acto. Aprovechando que el agarre de la bestia se había aflojado, María recogió su arma, para acto seguido, lanzarle otro golpe a la cabeza, quitándolo del camino. Tras ese pequeño encontronazo continuamos corriendo por lo poco que quedaba del pasillo. La ventana al fondo del lugar estaba destrozada. Con velocidad pasamos por esta, llegando a la escalera de incendios, por la cual comenzamos a bajar. Los infectados que nos seguían ahora comenzaban a salir poco a poco por la ventana, ya que intentaban salir todos juntos, por lo que se terminaban atorando. Me sorprendía ver que este callejón esté tan despejado, teniendo en cuenta que hace unos minutos las calles estaban repletas de estas cosas. Pero ahora solo tengo que centrarme en no ser comida de estas bestias, no en dónde están. Llegando al final tuvimos que bajar por una escalera de manos. Aunque yo por la prisa, solo bajé un poco antes de saltar hacia el piso, en el cual caí de pie. Aunque la caída había dolido un poco, era mejor apurarse. Mientras María bajaba me puse a mirar como un histérico en todas las direcciones. Sentía que en cualquier momento una de esas criaturas saldría del rincón más recóndito del lugar solo para matarme. Y la verdad, es que no estaba tan equivocado.
ya que a los segundos de pensar aquello, un infectado cayó desde la escalera de incendios al suelo, a unos 2 metros de mí. Sus piernas se habían roto por completo por la caída, pero eso no lo detuvo de intentar acercarse a mí, arrastrándose con sus brazos, mientras que veía como sus piernas se empezaban a reacomodar. María, apúrate. Grité, mientras daba un vistazo hacia arriba, solo para notar cómo más infectados copiaban a su compañero, lanzándose desde la escalera de incendios hacia el suelo. María, al escucharme, saltó desde donde estaba, para que acto seguido saliéramos del callejón, entrando a la calle. No corríamos hacia algún lugar específico, solo queríamos perder a aquellas cosas, las cuales comenzaban a salir del callejón en el que antes estábamos. Algunos corriendo, otros cojeando, ya que sus piernas todavía no se regeneraban por completo. A todo esto, recién me había dado cuenta que la única persona que tiene un arma ahora mismo es María. Si nos cruzamos con 2 o más de esas cosas, estamos en problemas. Aquellas criaturas ya nos seguían el ritmo sin problemas, aunque esta vez, no era tantos como cuando empezamos. Antes parecía que nos seguían unos 200 o más, mientras que ahora nos siguen unos 50. Esto era como cuando escapé de mi casa. Mi corazón latía a todo lo que daba, sudor caía por mi cara, y mi respiración era alterada y sonora. La chica a mi lado tampoco parecía estar mejor, de hecho, parecía que en cualquier momento sus piernas fallarían. Tenía que pensar algo rápido. Tiene que haber una solución. Comenzaba a buscar con la mirada alguna salida, mientras que mi cerebro rememoraba el recuerdo en el que escapé de mi casa, una y otra vez, como si de una película se tratara. Y entonces una idea llegó a mi cabeza. Con velocidad me adelanté un poco, para empezar a meterme por callejones algo estrechos. Podía ver cómo por otras entradas, llegaban infectados, lo que me ponía todavía más nervioso, ya que pensaba que nos interceptarían, lo que por suerte no pasó. María me seguía sin rechistar. Aunque bueno, en esta situación no creo que estemos para quejarnos. Apenas salí del callejón a las calles, sin dejar de correr, comencé a buscar algo con la mirada. Fue entonces que vi un supermercado. Con velocidad aceleré más el paso, mientras gritaba: María, un último esfuerzo. Esto con intención de que ella no se rindiera, aunque tampoco sabía si este plan funcionaría. Con velocidad me adentré en el supermercado junto con María. Pasamos por todo el lugar hasta entrar en el almacén. Tras que la chica entrara, cerré la puerta metálica y moví algunas cajas de cartón para ganar algo de tiempo. Empecé a mover la cabeza de un lado al otro, mientras buscaba algo en aquel lugar lleno de cajas y estantes. Sin alguna otra opción visible, empecé a juntar cajas, formando una especie de cubo enorme. María por un momento me miró desesperada, sin entender del todo qué estaba haciendo, pero al final, se acercó a ayudarme. Quizá por confiar en mí. La puerta había comenzado a ser golpeada cuando nosotros ya nos habíamos encerrado en un cuadrado enorme de cajas. Como cuando de pequeño uno hacía supuestos castillos con cajas, era idéntico. La puerta de metal entonces cedió, dejando entrar los gritos y pasos rápidos de aquellas cosas. Como si de una tormenta se tratara. Se escuchaba como iban arrasando con todo a su paso. Hasta que poco a poco, el ruido se fue distanciando cada vez más y más. Hasta que lo último que se escuchó fue como los infectados tiraban otra puerta. Quizá la salida trasera. Una pequeña y temblorosa sonrisa se formó en mi cara, mientras que soltaba un corto suspiro. Para terminar, poniéndome de pie, muy lentamente. Asomé mi cabeza por encima del improvisado muro de cajas. Notando que ahora todo el lugar por el que habían pasado los infectados estaba hecho un desastre. Cajas destrozadas con su contenido regado por todas partes. Estantes con algunas abolladuras en su metal o directamente tirados en el suelo. Bien, salgamos por delante. Susurré de forma casi imperceptible, mientras me preparaba para mover una de las cajas para irnos, pero la voz de María me detuvo e hizo que volteara a mirarla. Las piernas no me dan para más. Descansemos un poco. Aquellas palabras me habían molestado un poco, por lo que, tras dar un bufido, intenté mantenerme susurrando con mis siguientes palabras. Hay que ir a reunirnos con Max.
Seguramente él ya está de camino a la plaza central. La chica entonces me miró algo molesta antes de responderme. ¿Sabes siquiera dónde estamos? Comencé a recordar por dónde habíamos pasado y solo respondí con lo que sabía. Debemos estar a unos 20 minutos de la plaza central. María entonces hizo un gesto con sus manos, como diciendo, ¿ves? Para acto seguido decir, Estamos cerca. Aparte, ¿qué va a pasar si salimos ahora? Estamos cansados y estoy segura que necesitamos que nuestras cabezas se relajen un poco. aquellas palabras me habían dejado algo pensativo, pero al final, esa confusión se transformó en una ira explosiva, la cual expresé con palabras muy directas. Decilo por vos, yo estoy perfectamente. Mi ira y desesperación por irme era tanta que solo volteé a mirar a María con rabia, como si dijera, ¿ahora qué excusa vas a poner? Pero su respuesta hizo que mi ira se esfumara. O sea, que si yo me caigo con esas cosas detrás me vas a dejar morir. El tono seco en el que lo dijo, me dejó con un hueco en el pecho, ya que, aunque lo había dicho como una pregunta, sonó como una afirmación, como si en realidad lo que hubiera dicho era, así que me vas a dejar morir. Desvié ligeramente la mirada, mientras pensaba qué decir. Tranquilo, era un chiste. Pero descansemos al menos 5 minutos. Si salimos y esas cosas nos vuelven a perseguir, seguramente nos alcancen. Exclamó la chica, en un tono tranquilo. Tan tranquilo que me había dejado todavía más confundido. ¿Cómo esta mujer puede estar tan tranquila? Me pregunté, volviendo a mirar a la chica, la cual tenía una expresión relajada en la cara. Se estaba tomando muy en serio lo de descansar. Con duda en mi cabeza solo decidí volver a sentarme, aunque no podía bajar la guardia. Estaba atento a cualquier sonido que pasara, aunque lo único que sonaba era la nada. El que hubiera tanto silencio, nuevamente, activaba todas mis alarmas. A todo esto hay que sumarle que no tengo nada para defenderme más que mis manos, y no creo que en un supermercado haya algún arma. Movía uno de mis pies constantemente, mientras que respiraba por la nariz de manera algo rápida, más por las ganas que tenía de salir de aquí que por el miedo. No aguanto más estar aquí, quizá Max ya está en la plaza central esperándonos. ¿Qué pasa si por esperarnos los infectados lo atacan? Tras preguntarme aquello abrí los ojos y levanté la mirada, notando que María me estaba mirando. ¡Ey, tranquilo! Exclamó la chica, haciendo que una pequeña chispa de enojo surgiera en mí. ¿Cómo es que estás tan tranquila? Dije en un tono que daba de notar mi furia, sin esperar alguna respuesta de su parte, y parecía que volveríamos al silencio, hasta que la chica habló. Cuando era niña, nunca hubo alguien que me dijera, todo va a estar bien. En estas últimas palabras, la chica había fingido su voz, al parecer, en forma de burla. Tras aquello me miró con una pequeña sonrisa en su cara, aunque luego de ver que no hubo reacción por mi parte, solo siguió hablando. Al final, me puse como objetivo ser la persona que calma y da esperanza a los demás, y más con los niños. Aunque parece que en vos no está funcionando. Di un corto suspiro antes de intentar responderle. Perdón. Es que... me había quedado sin palabras, no sabía cómo expresar exactamente lo que quería decir. Pero la chica nuevamente volvió a hablar. Max me contó todo. Entiendo si me odias o algo así. Aquello me había dejado sorprendido y algo apenado. Es que ese es mi problema. Aunque siento que es tu culpa que ya no esté, no puedo culparte del todo, o odiarte. Exclamé con un tono algo apagado, mientras levantaba la mirada al techo, intentando alejar lo más que podía mis ojos de los de María. Cerré los ojos, mientras exhalaba por la nariz de manera rápida y sonora. Para terminar, volviendo la mirada a la chica sentada frente a mí, la cual intentó decir unas palabras. Tranquilo. Ya te dije, lo en ti. Antes de que siguiera yo la interrumpí. No quiero hablar más de esto. María entonces, solo dio un corto suspiro, mientras desviaba la mirada hacia un lado. ¿Y de qué quieres hablar entonces? Preguntó la chica, volviendo la vista a mí con una mirada tranquila. Pero aquella pregunta solo me había dejado aún más confundido. La verdad es que no tengo ganas de hablar. Respondí con un tono algo apagado.
Pero la chica no dejó ni 2 segundos de silencio para volver a hablar. ¿No quieres hablar o solo no quieres hablar conmigo? Aquella pregunta me había molestado, por lo que, en una reacción explosiva, golpeé el suelo con una de mis manos, mientras decía: dije que no quiero hablar más de eso. Tras esto, pensé en lo que había hecho y solo desvié la mirada hacia un lado, mientras recostaba mi espalda en la pared de cajas que había detrás de mí. Luego de esto solo reinó el silencio. María parecía querer decir algo de vez en cuando, pero al parecer, algo la frenaba. Quizá tenía miedo de poner la situación más incómoda, o yo qué sé. La verdad es que ya me da igual, solo quiero salir de acá para buscar a Max y irnos de esta ciudad de mierda. No entiendo el por qué reaccione así. Yo no soy una persona violenta, ¿verdad? Sin darme cuenta el tiempo había pasado volando, y solo me di cuenta cuando María se levantó del suelo mientras decía: Ya pasaron los 5 minutos. Sin responderle solo me puse en pie para junto con ella empezar a quitar las cajas del medio para salir caminando del fuerte improvisado en el que nos habíamos escondido. Busqué algo con que defenderme en el lugar, pero como supuse, no había nada que pudiera usar como arma. Tras suspirar, solo comencé a caminar junto con María, la cual me seguía unos pasos por detrás de mí. Sin darme cuenta salimos del supermercado y solo comenzamos a caminar por la calle. Y sí, sé que tendría que ir por los callejones como Max lo hacía, pero la verdad es que solo sé llegar a la plaza por las calles, y me da miedo perderme, o peor, que haya algún infectado en esos lugares. Por instinto iba con los puños algo cerrados, aunque no sé si tendré el valor de darle un puñetazo a una de esas cosas. No podía evitar ver las calles, las cuales estaban completamente vacías y silenciosas. Ni siquiera el viento se dignaba a pasar por el lugar. Pero esta vez, no sentía que hubiera peligro o algo así. Tras girar en una esquina pude notar la plaza central, por lo que, sin ganas de esperar un segundo más, comencé a correr hasta entrar a la misma, la cual estaba rodeada por una gran reja, que obviamente tenía la entrada abierta. Apenas entré me detuve en seco y analicé lo poco que podía ver del lugar. Quizá Max no llegó todavía, pensé, mientras veía cómo María se adelantaba por uno de mis lados, adentrándose aún más en la plaza. «Hey, tenemos que esperar a Max», exclamé, haciendo que la chica parara de caminar, para que me mirara por encima de sus hombros y decir: Solo voy a pasear. No tardé ni 2 segundos en responder a aquella afirmación. ¿Y si hay Satalis? Pero la chica nuevamente habló, mientras seguía caminando. Entonces voy a revisar el lugar. Tras quedarme sin palabras, solo dejé que un bufido saliera de mi boca, para terminar, acompañando a María. Caminábamos con tranquilidad por el sendero del parque, el cual ya lucía algo desalineado por el tiempo. Se ve que estas cosas sin cuidado casi diario de las personas se descontrolan un poco. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo llevamos desde que esto empezó? Ahora me arrepiento de no haber contado los días, aunque tengo mi celular en la mochila. Si le queda algo de batería podría revisarlo más tarde. La plaza, aunque parezca raro, más allá del pasto un poco crecido de más y algún que otro papel tirado, no tenía nada que mostrar algún rastro de caos en general. Nada de sangre, nada destruido, y sobre todas las cosas, no había ninguna extremidad o órgano tirado por ahí. Quizá la gente no se metió en este lugar porque tampoco habría algo útil. Y bueno, los infectados por lo que vi y escuché por ahora, duermen en edificios, así que es normal que no se interesaran por este lugar. Fue entonces que volví la vista al frente que lo vi. Sentado en una de las incontables bancas de madera se encontraba Max. Con velocidad, María y yo comenzamos a correr hacia él, pero no pasó mucho para que la chica se quedara muy atrás, ya que era mucho más rápido que ella. Pero al estar a solo 1 o 2 metros de él, me detuve. Max tenía los ojos cerrados, de hecho, se veía bastante tranquilo. Aunque lo que me inquietaba era que toda la ropa que cubría de su cintura para arriba, estaba rasgada por casi todos los lados. Aunque la única herida que tenía a simple vista era un pequeño corte en la cara. Me acerqué a paso lento con curiosidad. ¿Acaso está durmiendo?, me pregunté, ya frente a frente con aquel hombre.
Sin darme cuenta, María había llegado a mi lado, también mirando a Max. Aunque ésta sí tuvo el valor de tomar a aquel hombre del hombro para moverlo ligeramente, mientras decía unas palabras en un tono tranquilo. Hey, bella durmiente, arriba. Pero no obtuvo ningún tipo de respuesta. El hombre ni siquiera se había movido un centímetro. María entonces lo sacudió con un poco más de fuerza. Pero nuevamente, no hubo respuesta. La diferencia con el intento anterior, fue que una hoja doblada cayó de uno de los bolsillos de Max. La chica a mi lado entonces, pareció entrar en pánico, y sin darse cuenta del papel caído, comenzó a revisar el pulso de Max, o por lo menos, eso parecía. Con cuidado tomé el papel que había caído a un lado del banco para inspeccionarlo. Abrí el papel, solo para notar que había algo escrito en él, aunque la letra era muy borrosa, como si lo hubiera escrito con prisa. Me centré en la improvisada nota como podía, mientras que lo que hacía María, pasaba a un segundo plano para mí. Fue entonces que comencé a leer, y entre más avanzaba en aquel texto, mis ojos se abrían más y más. No puedo creer lo que aquí está escrito. Al terminar de leer, solo me quedé con el papel en mano, completamente petrificado. Fue entonces que María me arrebató el papel de las manos, aunque eso tampoco me hizo reaccionar. Lo que la nota decía era: Me costó mucho encontrar papel y algo para anotar. Tampoco creo que me quede mucho tiempo, y a esto hay que sumarle que no sé si el que está leyendo esta nota son ustedes un desconocido. Pero bueno. Si lees esto, muy probablemente esté en la segunda etapa de infección. Así es, me infectaron cuando peleaba con la cosa que me embistió. Suponiendo que esto lo está leyendo María, te quiero decir unas cosas. Primero que nada, eres una muy buena persona, siempre afrontando los problemas de forma optimista y compartiendo esa energía a los demás. Espero que consigas salir junto con Roy de este infierno. Hablando del chico, te pido que le pases la nota, tengo algo que decirle. Chico, sé que lo que te voy a pedir es complicado, pero te pido que se cuiden entre ustedes dos. Yo no logré salir de aquí, y tampoco me quedaba una razón más allá de sacarlos del país para seguir vivo. Así que también te pido que salgas de aquí. Que vivas, eres un joven muy inteligente y capaz aunque tú no lo creas. Por último, te doy mi cuchillo. Este me salvó la vida en varias ocasiones, y espero que haga lo mismo por ti. Con lentitud volteé a mirar a Max, quien aún seguía ahí, sentado en aquella banca, con sus ojos cerrados, completamente en paz. Aunque no lloraba, las ganas no me faltaban, tan solo era que me encontraba en shock. Contrario a mí, María cayó de rodillas al suelo, con la nota aún en sus manos, solo dejando salir de su boca un llanto silencioso. Mi vista entonces se centró en la cintura de Max, donde se encontraba su cuchillo, el cual reposaba en su funda. Con cuidado desabroché la funda del arma blanca de su pantalón, para terminar, sosteniéndola con ambas manos. Desenvainé el arma con cuidado, y solo pude ver parte de mi reflejo en su filo. Mis ojos, nuevamente estaban vacíos, muertos. Volví a guardar el cuchillo en su funda y abroché lo antes mencionado en mi pantalón, para acto seguido decir unas palabras. Esto es una mierda. Mi tono de voz era algo bajo y apagado, y la verdad, era que solo quería irme. Parecería algo hipócrita, teniendo en cuenta que hace tan solo unos minutos quería llegar lo más rápido posible. Volteé a mirar a María, quien aún seguía en el suelo. Por lo que me agaché, quedando a su altura, para intentar decir algo, pero nada salía de mi boca. Cerré los ojos con fuerza, en busca de una respuesta, y tras unos segundos volví a abrirlos para decir: Tranquila, no pasa nada. Mentí, ya que por dentro estaba muriendo. Pero al final solo me sorprendí al ver cómo la chica se tiraba hacia mí para abrazarme. No correspondía a aquella acción, ya que no sentía la necesidad de hacerlo. Perdón. Exclamó la chica, intentando que su voz no se rompiera. Se supone que soy la adulta, y vos estás acá, viéndome llorar. La chica había vuelto a hablar, y estas palabras habían llegado muy profundo en mí. Fue entonces que una pregunta pasó por mi mente. ¿Qué haría Max? Con delicadeza también la abracé, mientras unas palabras salían de mi boca. Escúchame, tenemos que avanzar, ¿sí? Max me había dicho que nos cuidemos entre los dos.
Pero esto me está resultando complicado, ni siquiera sé si odio a esta mujer, o tan solo quiero matarla. No tengo ni la menor puta idea de lo que estoy haciendo o tengo que hacer. ¿Qué se supone que haga sin Max? ¿Qué más me queda? Exacto. Nada. Solo promesas y peticiones vacías. Le prometí a mi difunto padre que viviría, pero horas después de su muerte, solo pude pensar en suicidarme. Y ahora la situación se repite, solo que de manera diferente. Esta vez es Max el que me pide que viva. Pero siendo sincero, solo tengo que seguir, porque la muerte no es una opción, o porque soy un cobarde. Medité internamente aquella duda por unos cortos instantes, hasta que María interrumpió mis pensamientos, ya que se separó de mí, para acto seguido ponerse en pie, mientras se secaba las lágrimas con una de sus manos. Bien, hay que movernos. La chica decía aquello con una voz algo quebradiza, aunque con atisbos de firmeza. Tras dar un corto suspiro me levanté, solo para ver a Max por encima de mis hombros. ¿Lo vamos a dejar así nomás? Pregunté con algo de tristeza en mi voz, solo para recibir una respuesta de la chica en menos de 2 segundos. Perdón por decirlo, pero ahora mismo no podemos hacer nada por él. No tenemos ni los recursos, ni el tiempo para enterrarlo o esconderlo. Mientras la chica decía estas palabras desviaba la mirada hacia un lado, para terminar dando media vuelta, y empezar a caminar por el sendero del parque nuevamente. Le di un último vistazo a Max, y solo dejé salir un corto suspiro de mi boca antes de volver la vista a María y solo comenzar a seguirla. Salimos de la plaza por la salida de atrás, solo para volver a adentrarnos en las calles, esta vez, decididos a irnos de este horrible lugar. Caminamos durante lo que parecieron horas hasta que notamos que a la lejanía, el sol se ocultaba, por lo que decidimos empezar a buscar algún lugar donde quedarnos. Por un momento pensé que tendríamos que dormir en uno de los edificios empresariales que allí había, hasta que María llamó mi atención. Mira, un complejo de apartamentos. Mientras decía aquello, hacía un movimiento con su cabeza, haciendo que mirara en la misma dirección. El edificio en cuestión parecía tener unos 3 pisos. Estaba hecho de ladrillos y no tenía ventanas, cristaleras o algún cartel de empresa o marca que lo identificara. Dicho esto, sí parecía un lugar seguro, ya que solo tenía un par de ventanas rotas. Con cautela nos acercamos al lugar. María iba por delante de mí con su arma en mano, mientras que yo, a unos pocos pasos por detrás de ella, mantenía mi mano izquierda en el mango del cuchillo, el cual reposaba en su funda, listo para salir a cortar lo que sea si era necesario. No voy a negar que tener esta cosa colgando de mi cintura me brinda un extraño sentimiento de seguridad, quizás el verlo en acción tantas veces me hace confiar en él. María intentó abrir la puerta principal, pero esta parecía estar cerrada, por lo que comenzamos a rodear el edificio. Sí, podríamos entrar por una de las ventanas rotas, pero tendríamos que quitar los vidrios rotos. Aparte de que estaríamos indefensos mientras pasamos por las antes mencionadas. Al llegar a la parte trasera del lugar, notamos una pequeña puerta, la cual al parecer, es una salida de emergencia. Nuevamente, y con cuidado, María se acercó a la puerta y la empujó con suavidad, solo para ver que ésta también estaba cerrada. Al parecer este tipo sí llega a cerrar todo antes de la cuarentena. Exclamó la chica con algo de molestia en su voz. Ya sin opciones, volvimos al frente del edificio para empezar a quitar los vidrios rotos de una de las ventanas. Al terminar, María y yo intercambiamos miradas. Voy yo primero. Dije con algo de decisión en mi mirada. La chica a mi lado dudó por unos instantes, pero al final solo asintió, haciéndose a un lado para que yo pudiera entrar. Agarré el marco de la ventana con ambas manos y salté para pararme en la misma, mirando hacia adentro del edificio, el cual estaba completamente oscuro. Esto último era extraño, ya que todos los demás edificios que vimos antes tenían las luces encendidas, como si las personas hubieran abandonado el lugar con apuro. Entré al lugar, notando que había algunos vidrios rotos debajo de mis pies. Aunque estaba a oscuras, aún el sol iluminaba un poco el lugar, por lo que podía ver hasta una especie de mostrador al final del sitio. Di unos pasos hacia atrás para asomar una de mis manos por la ventana, para hacer una seña a María para decirle que entre.
Me hice a un lado, mientras le dedicaba una mirada a la tenue oscuridad del lugar. La chica entonces pasó por la ventana, y tras mirar un poco del lugar, comenzó a caminar con lentitud hacia el mostrador. Con cuidado comencé a seguirla, mientras un susurro salía de mi boca. ¿Qué hacemos? La chica, sin dejar de caminar, y con la vista enfrente, me respondió en el mismo tono. Voy a ver si puedo prender las luces. Al llegar al mostrador, María me miró para decir. Quédate acá, ya vuelvo. Luego de estas palabras, asentí con duda, para que al final, la chica se adentrara en la oscuridad, perdiéndola de vista. Me quedé ahí parado, solo con mi mano izquierda en el mango del cuchillo. Desenfundé el cuchillo y me puse a mirarlo con tristeza. No podía entenderlo aún. ¿Cómo es que Max había muerto? Posiblemente la persona más capaz que conocía. ¿De verdad podíamos lograrlo nosotros dos sin su ayuda? Apenas pudimos escapar de la horda, ni me imagino si nos cruzamos con algún infectado variante. Muy posiblemente, no lo logremos. Aunque eso depende de cuánto territorio abarcaba la horda que vimos. Si Max mató al alfa de esa manada, eso explicaría el por qué no nos cruzamos con algún satélite desde que escapamos de la horda, quizá estén en una especie de luto o algo así. De repente una fuerte luz hace que entrecierre los ojos, solo para notar cómo María salía de una habitación detrás del mostrador, mientras decía. Que se haga la luz. Una pequeña y fingida sonrisa estaba dibujada en su cara, aunque aquella expresión no tardó mucho en desaparecer. Nos habíamos quedado en silencio por segundos que parecían horas, antes de que María volviera a hablar. Bueno, creo que habría que revisar el lugar. Tras esas palabras asentí y solo nos pusimos a caminar hacia las escaleras para hacer lo antes mencionado. Hora 22:15 de la noche. Comíamos en silencio, sentados en una mesa. Lo que había en mi plato era atún y arroz. Tardamos cerca de una hora en revisar todos los departamentos, o bueno, los que estaban abiertos, ya que algunos estaban cerrados. Luego de revisarlos no hablamos mucho. Solo lo necesario, cosas como que encontramos, o si uno de los lugares estaban cerrados. A decir verdad, tampoco encontramos algo interesante más allá del arroz que ahora comemos y algunos condimentos. Aunque estos no los tomamos, ya que sería estúpido gastar espacio en esas cosas. Ahora que lo pienso, Max tenía casi todo lo que era medicina, vendas y demás en su mochila. Fue algo estúpido no tomar algunas cosas de la antes mencionada. Aunque bueno, ya avanzamos mucho para volver, solo perderíamos tiempo. Creo que estamos cerca de salir de la ciudad. Si mañana salimos temprano y nada nos interrumpe, creo que podríamos salir de aquí. Ahora nos encontramos en un apartamento del segundo piso. Este contaba con baño, un dormitorio y un lugar abierto que se usaba para la cocina, living y comedor. La última vez que María y yo cruzamos palabras fue para decidir quién dormía en el sillón y quién en la cama. Esta charla terminó en que yo quería dormir en el living, y que María dormiría en el dormitorio. Quiero estar lo más cerca posible de la entrada, para poder saber si algo pasaba. Sin darnos cuenta nuestros platos ya estaban vacíos, por lo que los dejamos en la cocina, para que cada uno comenzara a moverse al lugar donde dormiríamos. Duerme bien. María me había dedicado aquellas palabras en un tono tranquilo, aunque algo desanimado, para terminar cerrando la puerta con lentitud. Un largo y profundo suspiro salió de mi boca tras aquello, para solo caminar, casi arrastrando los pies hasta el sillón, en el cual me acosté, completamente rendido. Giraba y giraba en el pequeño espacio que el sillón me brindaba, sin encontrar el sueño o una posición cómoda, hasta que me quedé mirando al techo. Sin darme cuenta, lágrimas habían comenzado a caer por mi cara. Primero eran unas pocas, pero no pasó mucho tiempo para que mis ojos se convirtieran en unas cataratas, y que mi silencio se volviera en un llanto silencioso. Fecha 24 de julio del 2089, viernes, 7:42 de la mañana. La mañana había llegado, y con ella, la hora de salir de este lugar para continuar. Salimos por la ventana en el mismo orden en el que habíamos entrado ayer, solo para seguir caminando por las aún vacías calles.
Aunque no pasó mucho para que las calles se empezaban a llenar nuevamente de sangre, extremidades tiradas por ahí y algunos cadáveres. Y aunque suene enfermo, esto me relaja, ya que solo empezaron a aparecer infectados cuando las calles estaban despejadas. Se podría decir que estas cosas limpian su territorio. Pero aún y así, con aquella calma, no podía evitar sentirme algo asqueado. La sangre y partes humanas desperdigadas por todas partes. El fuerte olor metálico mezclado con la suciedad y humedad que el aire presentaba hoy. No lo voy a negar, otra vez quería llorar. Estoy cansado de esto. Cansado de pelear contra criaturas salidas del infierno. Cansado de tener que ver muerte y destrucción a donde quiera que vaya. Cansado de llorar y de estar triste. Cansado de extrañar lo que alguna vez fue en mi vida. Cansado de seguir vivo. Una expresión triste se formó en mi cara, mientras que las horribles calles pasaban por mis cansados ojos. Mi mano izquierda entonces se redirigió al mango del cuchillo, el cual apreté con fuerza, intentando que me dé calma, lo cual parecía estar funcionando. Porque no solo puedo morir para estar en paz, es lo que me detiene de cortarme las venas con este cuchillo. Sin darme cuenta, poco a poco los grandes edificios se iban achicando, hasta que tras unas horas más, solo estuviéramos caminando por una carretera vacía. Otra vez nos rodeaba una pacífica pradera, pero esta vez no volteé a mirarla. No podía, no quería. No pertenecía a ese lugar, a esa calma, a esa paz. Habíamos salido de la ciudad, pero no siento nada. Miraba al piso perdido, aún sosteniendo el mango del cuchillo con fuerza. Pero no aguanté más. Caí al piso de rodillas, con mis brazos como único obstáculo para que mi cara no golpeara a la fría calle y solo comencé a llorar con todo el dolor que tenía. Gritaba, mientras que lágrimas caían por mi cara. Al final terminé chocando mi frente contra la calle, ya que me abracé a mí mismo, intentando buscar calma, pero nada funcionaba. Fue entonces que sentí como María se ponía de rodillas a mi lado para abrazarme, mientras unas palabras salían de su boca. Tranquilo, sí. Solo falta un poco más. Aunque intentaba sonar tranquila, también se notaba el leve temblor en su voz. Al final solo nos quedamos ahí. Yo lloraba a todo lo que mis pulmones y ojos me daban, mientras que María intentaba consolarme con palabras y su calor, aunque no estaba funcionando. Pero entonces, un sonido en la lejanía hizo que volteemos hacia adelante, intentando contener el llanto. Fue entonces que los vi. Vehículos militares recorrían con gran velocidad la carretera.